Ah, qué nostalgia. Esos momentos en cuando mi abuelo y yo mirábamos la TV abierta por las tardes, era tan solo un pequeño niño inocente. El Internet aún no había revolucionado en la vida de las ahora grandes masas que se han vuelto dependientes de él, tal y como si se tratasen de pirañas carroñeras, intentando devorar un enorme rupestre de mamut, que aún así inexistente, intangible e innecesario para su proceso evolutivo, lo siguen deseando. Recuerdo que solíamos mirar programas y shows como Drake y Josh, Soy 101, caricaturas como Los vecinos del barrio, K-Dog, Las chicas superpoderosas, Las aventuras de Manny Rivera, o Scooby-Doo, todos estos por Canal 5. Pero sin duda, no podría faltar nuestra caricatura favorita, Bob Esponja. Podíamos pasarnos toda la tarde mirando los maratones que proyectaba Nickelodeon por la televisión. Las primeras temporadas eran geniales, los días de descanso podíamos ver una larga lista de episodios completos, y para tomar un descanso, ir al parque a comer golosinas, para que al regresar a casa, mirásemos otra enorme lista. Incluso recuerdo que pudimos llegar a ver Bob Esponja la película, cuando la proyectaron por TV abierta. Recuerdos que me causan melancolía, y un sentimiento de aflicción, al saber que ya nunca más podré revivirlos. Principalmente por la falta de la persona que más he amado en este mundo. Mi abuelo. El día 5 de noviembre, del año 2020 había llegado. Estaba realmente emocionado porque finalmente se estrenaría la nueva película de Bob Esponja. Bob Esponja al rescate. Como buen fan del cuadrado amarillo, no me la podía perder. Aunque estaba algo decepcionado en cierta parte porque la película se estrenaría en Netflix, y no en la pantalla grande como se tenía previsto. Las situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Pero bueno, de cualquier manera seguía bastante contento por el estreno de la película, que ya tantos meses había esperado con ansias. Aquel día mi madre había salido, por cuestiones laborales como es de costumbre, la única compañía que tenía en casa, era mi primo pequeño, Paulo. Alrededor de las 5:30 de la tarde, después de haber terminado todos los deberes, estaba listo al fin para poder observar la, por mí, tan esperada película. Arreglé una pequeña mesa de estancia delante de la pantalla, y coloqué algunos alimentos. Llamé a mi pequeño primo para que viera la película conmigo, a final de cuentas, no quería verla solo. Mi primo se sentó entusiasmado junto a mí, y encendí la pantalla de plasma. La pantalla iluminó la sala de la casa a oscuras, y procedí a dirigirme a Netflix. Maldición, con un carajo. No había señal de internet. Esto no puede ser posible, por favor, no puede existir una suerte tan mala, y eso que yo no creo en la suerte. Piensa. Mi cerebro frito intentaba buscar una solución al asunto. Mientras escudriñaba en mi viejo y polviento baúl de recuerdos, algo me vino a la memoria. Recuerdo que cuando era niño, había ocasiones en donde la antena del televisor se volvía inútil, y en mi afán de berrinche, mi abuelo me llevaba a un sitio en donde te cobran la hora por mirar la televisión o por ver alguna película, era una especie de local que estaba por la colonia. Me dije, quizá a estas alturas, puedan tener un servicio de internet, y probablemente tengan integrado Netflix en sus dispositivos. Pero, no creo, tiene muchos años que no sabía nada de ese lugar, aproximadamente 13 años, no creo que siga existiendo. Me quedé parado estáticamente, pensando en qué hacer. Me comenzaron a hormiguear las manos por nerviosismo y empecé a sentirme ansioso. Tenía que ver esa película, en el día de su estreno, no puedo fallarle a mi fanatismo. Ni hablar, no tengo nada que perder, no lo sabré si no lo averiguo. Volteé a mirar a mi primo que se encontraba en el sofá, lo tomé de la mano, nos abrigamos y salimos de la casa, para dirigirnos a ese sitio, que sepa Dios, si aún sigue existiendo. La tarde estaba culminando, el cielo era rosa, avisándonos que la noche estaba por caer. Pasamos por aquel parque en donde solía venir con mi abuelo de niño, y nos adentramos aún más en la colonia. Habíamos llegado a aquel callejón en donde se supone que se tenía que encontrar ese ahora viejo igual que yo, local. Comenzaba a hacer frío, tanto que sacábamos un pequeño vapor de la boca, una sensación de amarga nostalgia y escalofríos recorrieron mi espalda.
El callejón era demasiado angosto, y apenas si se podía mirar por donde caminabas, ni siquiera sé por qué estaba haciendo esto, podíamos regresar para ver la película mañana o incluso al rato si es que regresaba el internet. Pero ya estábamos ahí. Encendí la linterna de mi celular para iluminar nuestro caminar, cuando después de andar otro poco, llegamos. Como lo suponía, cerrado. Bueno, lo intentamos, me dije. Me di la vuelta y le dije a mi primo que nos fuéramos de allí. Cuando escuché unos pequeños golpes en la vieja y oxidada cortinilla de aquel antiguo local. Me giré y pude ver cómo mi primo tocaba para que alguien nos abriese. Le dije, ¿qué estás haciendo? Vámonos ya. Lo tomé de la mano, y caminamos de regreso. Cuando llevábamos unos 5 pasos, pudimos escuchar un pequeño tambaleo de metal, que se agitaba en el interior de aquella cortina. Agrandé mis ojos asustado, y me quedé inmóvil junto a mi primo. Pude sentir cómo la mano de mi primo sudaba mientras me sostenía fuertemente. De en medio de esa cortina de metal, se fue abriendo una pequeña puerta. Rechinaba a medida que se abría. Nosotros no nos movíamos, simplemente nos quedábamos ahí parados observando lo que pasaba frente a nuestros ojos. Cuando la pequeña puerta estaba completamente abierta, salió lentamente un pie que se posó sobre el pavimento del exterior, luego se podía ver cómo salía una mano que se sujetaba al borde de la puerta con unos arrugados dedos. Finalmente salió un demacrado anciano del lugar, con el cabello estropajoso, y con una sonrisa de oreja a oreja, que dejaba mostrar una dentadura podrida y amarillenta. ¿Qué desean, niños?, nos dijo aquel anciano. Tartamudeando respondí. No, nada señor, disculpe usted, ya nos íbamos. Caminé de regreso con mi primo, cuando sentí que una esquelética mano tocaba mi hombro. Me pasmé del miedo, y volví a escuchar la voz del viejo. Insisto, díganme, ¿qué desean? Solo queríamos ver una película, pero no, nada importante, disculpe las molestias. Una película B. Porque no pasan, tengo varias opciones interesantes, tal vez alguna les agrade. No señor, dudo que tenga la que buscamos. Pasen, al menos habrá algo que les guste, estoy seguro. Bueno, le respondía aquel anciano. No sé ni por qué rayos terminé aceptando entrar a ese lugar. Sostuve a mi primo de la mano fuertemente, y entramos. Cuando nos encontrábamos dentro, un fuerte olor a orín y alcohol invadió nuestras fosas nasales. Siéntense, iré por las películas. A ese punto, no sabía ni cómo me encontraba en esa situación. Me negué a sentar junto a mi primo, en ese pestilente lugar, mientras que con miedo analizaba el sitio en donde me encontraba. El local podrido de las paredes apenas era visible. Lo único que podía ver era un televisor análogo que era iluminado por la parte de enfrente por un pequeño candil de color azul. El viejo regresó y me dio a tomar unas cajas de películas en mal estado, estaban húmedas y desparapeladas. Con asco, se las devolví al viejo. Le digo que no está aquí la película que buscamos, será mejor que nos retiremos, de cualquier manera, muchas gracias. Me dispuse a irme con mi primo de ese lugar cuando escuché al viejo decir. Oh, sí, yo sé lo que buscas. La película de Bob Esponja, la nueva, no. Volteé a mirar con incredulidad a aquel anciano. ¿Cómo usted sabe eso? Te recuerdo. Recuerdo que cuando eras niño solías venir con tu abuelo a este lugar, y siempre para mirar alguna cosa de Bob Esponja. Te estaba esperando, tengo algo que te va a gustar. El viejo se paró de puntillas hacia un dañado estante que se encontraba en el lugar, y dejó caer al suelo una pesada caja que resonó en el derruido piso. Lentamente sacó una caja, de al parecer una película, y procedió a entregármela. Es esta, no. No podía creer lo que estaba viendo, era una caja en perfectas condiciones, con la portada de Bob Esponja al rescate. Este viejo debe ser un farsante, simplemente debe haber imprimido la carátula y se la debe haber puesto a aquella caja. Se la devolví y le dije. Tenga, dudo que sea la película. Siéntate, la pondré y verás. Me negué rotundamente. El viejo siguió insistiendo, hasta que al hartarme, accedí, al final de cuentas, no había nada que perder, solo demostraría que el viejo es un farsante, y no le pagaría ni un quinto.
Me dejé caer junto a mi primo en el pequeño sofá que se encontraba frente a esa pequeña tele análoga, y al momento de hacerlo, una gran cantidad de polvo y moho se levantó a nuestro alrededor, tosimos fuertemente. El viejo le quitó el plástico que cubría aquella caja, la abrió con sus manos temblorosas, y presionó el botón del viejo y antiguo DVD para que se abriera. Se abrió y el viejo expresó una pequeña risa retorcida, mientras colocaba el disco en la bandeja, y mientras sonreía, dejaba caer gotas de saliva al piso. Se cerró la bandeja y el televisor se quedó en negro. Me quedé mirando al viejo con un gesto de apatía, y él con una pequeña carcajada nos dijo: esperen, ya verán. Después fue a sentarse a una silla que se encontraba un poco atrás del sofá en donde nosotros nos encontrábamos. Mi primo y yo, nos quedamos mirando la pantalla del pequeño televisor, cuando, de repente proyectó imagen. No podía ser posible. Volteé a mirar al viejo con incredulidad y él solo sonreiría psíquicamente afirmándome un sí, con su cabeza. Era la película de Bob Esponja al rescate, y lo mejor de todo, en muy buena calidad. ¿Cómo carajo le hizo este anciano desgraciado? Sonreí y dije, esto no resultó tan mal después de todo. Crucé las piernas y me relajé junto a mi primo para ver la película. El olor del lugar me había dejado de molestar para ese momento, ya después le pediría respuestas al anciano de cómo consiguió la película. Debo decir que la película era increíble, el audio y la calidad eran buenísimos y transcurría normalmente, al menos, hasta cierto punto. Ahora, llegó el momento en que les contaré algo que nunca olvidaré. En un punto de la película que supongo yo, 3/4 de ella, Patricio y Bob Esponja se encontraban viajando en el botemóvil en donde emprenden la aventura para buscar a Gary. Bob Esponja lamía un cucurucho de helado mientras relajado miraba a su alrededor. Patricio conducía con una sola mano, mientras que en la otra sostenía unos churros. Ni Patricio ni Bob Esponja prestaban atención del camino que seguían, solo comían despreocupados mientras dejaban que el camino los guiase. En un punto en el camino, el botemóvil pegó un gran salto hacia arriba, haciendo que el helado de Bob Esponja salpicara por todos lados. Los dos pensaron que se trataba de un bache, del cual no se habían percatado. Se detuvieron a revisar si las cosas que traían en la cajuela, las cuales eran de gran importancia, se encontraban bien. Al bajar caminaron un poco hacia atrás del botemóvil, cuando Patricio soltó una carcajada típica de él. Hace cosquillas, mencionó. Mira, Bob Esponja es divertido. Bob Esponja caminó hacia donde Patricio, cuando sintió que abajo de su pie, algo viscoso y pegajoso que le impedía caminar bien. Revisó su zapato y era una especie de baba pegajosa. ¿Qué es esto?, dijo Bob. Patricio tomó algo del suelo y le dijo a Bob Esponja: mira, Bob, una pelota. Bob Esponja miró lo que sostenía, que aún no era visible para el espectador. Después de haber visto aquello que sostenía Patricio, Bob Esponja quebró sus ojos. Se escuchó un grito tan desgarrador que salía de su boca, que soy incapaz de describir, pero el grito era realmente espantoso y lleno de dolor. No, Patricio, ese era Gary. E inmediatamente después de que Bob Esponja mencionara esas frases, sentí que la nuca se me erizó, y las palmas de mis manos y pies me dolían. Se nos enfocó por fin lo que sostenía Patricio en sus manos. Era una especie de bola de carne, cubierta de un líquido verdoso y azul, llena de un fluido viscoso. El líquido escurría por las manos y piernas de Patricio. Se nos volvió a enfocar la cara de Bob Esponja, y era horrible. Una cara demacrada y con una expresión de locura. Se nos volvió a enfocar a Patricio y este no tenía ojos, sus cuencas oculares estaban completamente negras. Patricio soltó otro fuerte grito similar al de Bob Esponja. Fue tan fuerte que la vibración del sonido que aquel televisor emitió, hizo que se rompiera aquel candil azul que iluminaba la habitación. La animación se cortó y mostró la típica pantalla de créditos que se muestra al final de todos los episodios de Bob Esponja, con el clásico tema de fondo. ¿Pero qué carajo es esto, maldito anciano hijo de puta? El anciano soltó una carcajada psicopática y aventó una botella de ron al otro extremo de la pared. Cargué a mi primo que se encontraba totalmente pálido en mi torso, y me fui corriendo lo más rápido posible de ese lugar. Mientras corría por ese callejón que ahora parecía no tener fin, podía escuchar la risa de aquel viejo.
Corrí y corrí llevando a mi primo cargando, cuando mi pie se torció y tropecé, haciendo que me cayera golpeándome en la cabeza y posteriormente desmayándome. Desperté, y me encontraba en una cama en el cuarto de un hospital. La puerta se abrió y salió mi madre preguntándome cómo me encontraba. Me dio un beso en la frente y me entregó un paquete. Ten, te lo vinieron a dejar. Me quedé extrañado, abrí el paquete y dentro se encontraba una caja de la película de Bob Esponja al rescate. Al lado una nota que decía: esto es tuyo, lo olvidaste, espero que te mejores.